La historia de Jod, que aparece en el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro de Jod, es uno de los relatos más conmovedores sobre la fe, el sufrimiento y la fidelidad a Dios. Jod es descrito como un hombre justo, íntegro y fiel a Dios, bendecido con una vida próspera y abundante. Sin embargo, en un giro dramático, Jod pierde todo lo que tiene: sus hijos, su riqueza, su salud e incluso el apoyo de sus amigos y su esposa. A través de esta prueba extrema, la historia de Jod nos revela y nos enseña una profunda lección sobre el propósito del sufrimiento y la restauración de Dios. Pero, ¿por qué Dios permitió que Jod pasara por esta prueba tan difícil? ¿Por qué, después de perderlo todo, Dios le devolvió todo en abundancia? Analicemos la prueba de fe de Jod. El relato comienza con una conversación entre Dios y Satanás. Satanás desafía a Dios argumentando que la fe de Jod es resultado de su prosperidad y bendiciones. En otras palabras, Satanás insinúa que Jod es fiel solo porque Dios lo ha bendecido abundantemente. Si estas bendiciones fueran quitadas, Satanás sugiere que Jod maldiciere a Dios. Este desafío establece el propósito inicial de la prueba: demostrar si la fe de Jod es genuina y si su devoción a Dios es sincera, independiente de sus circunstancias. Dios permite que Satanás le quite a Jod sus posesiones y su salud, aunque le prohíbe que le quite la vida. Este es un punto importante. Dios tiene el control y establece límites a lo que Satanás puede hacer. Aunque el sufrimiento de Jod es extremo, el objetivo de la prueba no es destruirlo, sino refinar su fe. Dios permite esta prueba para demostrar que la devoción de Jod va más allá de las bendiciones materiales y que su relación con Dios es genuina. ¿Por qué el silencio y la angustia de Jod? Durante el tiempo de su prueba, Jod experimenta un profundo sufrimiento físico, emocional y espiritual. Pierde a sus hijos, su riqueza y su salud, y su propia esposa le sugiere que maldiga a Dios y muera. En medio de este dolor, Jod mantiene su fe y no maldice a Dios, aunque lucha con preguntas profundas sobre el propósito de su sufrimiento. Los amigos de Jod, al verlo sufrir, interpretan erróneamente su dolor, sugiriendo que debe haber pecado para merecer tal castigo. Esto añade un peso adicional al sufrimiento de Jod, ya que sufre en silencio, sin entender por qué está pasando por semejante aflicción. Este periodo de silencio y angustia representa la experiencia de muchas personas que en medio de su dolor buscan una respuesta de Dios. Aunque Jod busca respuestas y se queja de su situación, sigue dirigiéndose a Dios en lugar de alejarse de Él. A pesar de la ausencia de respuestas inmediatas, Jod se aferra a su fe y espera en Dios, un acto que demuestra su integridad y devoción inquebrantable. Confiaba que tarde o temprano Dios se iba a compadecer de él. Ahí viene la respuesta de Dios y la restauración de Jod. Después de soportar el dolor y la confusión durante un largo periodo, Dios finalmente responde a Jod. Sin embargo, en lugar de darle una explicación directa sobre las razones específicas de su sufrimiento, Dios le muestra su grandeza y su poder. A través de un discurso que abarca las maravillas de la creación, Dios revela a Jod que hay cosas que están más allá de su comprensión humana. Este encuentro con Dios no proporciona una respuesta lógica al sufrimiento de Jod, pero le muestra que Dios es soberano y tiene un propósito mayor. A través de esta revelación, Jod comprende que su sufrimiento no fue en vano y que Dios tiene el control absoluto de todo, incluso cuando él no lo entiende. Este entendimiento lleva a Jod a una actitud de humildad y sumisión. En lugar de exigir respuestas, Jod reconoce la sabiduría de Dios y acepta que hay misterios que escapan a la comprensión humana. Este cambio en la perspectiva de Jod es fundamental. Ha aprendido a confiar en Dios, no por lo que recibe de Él, sino por lo que Dios es. Después de que Jod reconoce la grandeza de Dios y se humilla ante Él, Dios lo restaura.
Debemos humillarnos ante Dios para ser restaurados. En lugar de simplemente devolverle lo que había perdido, Dios le da una doble porción de todo lo que tenía antes. Esta restauración es un símbolo de la bendición de Dios y de su recompensa por la fidelidad de Jod. Además, Dios reprende a los amigos de Jod por sus acusaciones injustas y acepta las oraciones de Jod en su favor. La restauración no es solo una recompensa por su fidelidad, sino también una vindicación de su carácter y una manifestación de la gracia y misericordia de Dios. Entonces, ¿cuáles fueron las lecciones del sufrimiento y la restauración de Jod? La historia de Jod nos ofrece varias lecciones profundas. En primer lugar, nos recuerda que el sufrimiento no siempre es una señal de castigo o de la ausencia de Dios. A veces, Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas para probar y refinar nuestra fe. En el caso de Jod, su sufrimiento sirvió para demostrar que su fe no dependía de sus circunstancias. Fue fiel a Dios tanto en la prosperidad como en la adversidad. En segundo lugar, la historia nos enseña que nuestra relación con Dios debe basarse en quién es Él y no en lo que recibimos de Él. Jod amaba y reverenciaba a Dios no solo por sus bendiciones, sino por su carácter. La restauración al final de su prueba muestra que Dios es fiel y recompensará a aquellos que se mantienen firmes en su fe, aunque el tiempo y la manera de esa restauración estén en sus manos. El libro de Jod nos recuerda la soberanía de Dios y la limitación del entendimiento humano. Hay muchas cosas que no comprendemos sobre el propósito de Dios, especialmente en los momentos de dolor y sufrimiento. Sin embargo, la historia de Jod nos anima a confiar en Dios, sabiendo que Él tiene un propósito mayor, incluso cuando no podemos verlo o entenderlo. Esta restauración muestra el poder de la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de su sufrimiento y de sus preguntas, nunca abandonó su fe. Como resultado, Dios lo bendijo abundantemente, no solo devolviéndole lo que había perdido, sino dándole una doble porción. Esto refleja la promesa de Dios de restaurar y bendecir a aquellos que permanecen fieles, aunque el proceso pueda ser doloroso y difícil. La historia de Jod es un poderoso testimonio sobre la fe, el sufrimiento y la fidelidad a Dios. Dios permitió que Jod sufriera para probar la autenticidad de su fe y demostrar que su devoción no dependía de los bienes materiales. A través del sufrimiento, aprendió a confiar en Dios y a someterse a su sabiduría y soberanía, incluso sin recibir respuestas claras. Al final, Dios restauró a Jod y le bendijo abundantemente, como muestra de su fidelidad y gracia. Este mensaje es para quienes atraviesan tiempos de prueba y sufrimiento. La historia de Jod ofrece esperanza. Nos recuerda que Dios ve nuestro dolor, que nuestras pruebas no son en vano y que en su tiempo Él puede traer restauración y bendición a nuestras vidas. Aunque no siempre entendamos el propósito de nuestras dificultades, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestra vida para nuestro bien y su gloria. La fidelidad de Jod y la restauración de Dios son una inspiración para mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Dios es fiel y la recompensa a aquellos que se mantienen fieles llegará. Dios permite el sufrimiento, como en el caso de Jod, para probar y fortalecer nuestra fe, demostrando que nuestra devoción a Él va más allá de las bendiciones materiales. El sufrimiento nos lleva a un punto de dependencia total en Dios, donde aprendemos a confiar en su sabiduría y soberanía, aunque no entendamos completamente sus propósitos. También actúa como una herramienta para purificar nuestro carácter y fortalecer nuestro espíritu, enseñándonos humildad y paciencia en los momentos de adversidad. Dios nos enseña a través de esta historia que a través del sufrimiento somos transformados y refinados, desarrollando una relación más profunda y genuina con Dios. Así como Jod fue restaurado y bendecido después de su prueba, Dios promete que nuestro sufrimiento no es en vano y que tiene un propósito eterno. El sufrimiento nos recuerda nuestra necesidad de Dios y nos acerca más a Él, confiando en que su plan es bueno y perfecto.